Tengo en línea esta mañana Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues sorprendido, Eunice. Tenemos en México a las dos principales cabezas del tema migratorio acusadas o vinculadas al proceso por la muerte de 40 migrantes, pero llevando a cabo todavía las riendas de esta agenda finalmente en el país. Sí, bueno, como bien dices, está llevándose un proceso. Hay hasta ahora, me parece, 9 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que están siendo vinculados a proceso, que se están investigando, incluidos también estas dos cabezas, el director y el director general. Y bueno, creo que es importante que acaben todos los procesos, ¿no? Que el juez dictamine también, pues, qué es lo que realmente se les va a imputar a todos los funcionarios que está. Ha habido varias cosas con los distintos funcionarios. Hay uno de los que fue ya también y que incluso está privado de su libertad, de los grupos beta, que también ha habido varios reclamos al respecto. En fin, creo que hay que esperar a que se termine el proceso de justicia y sin duda es fundamental que aquellos que resulten culpables pues sean finalmente castigados por este hecho y afronten las consecuencias de tan lamentable hecho, pero eso también no nos debe hacer perder de vista lo importante. Creo que lo importante aquí, además de la justicia, es el tema de reparación del daño para las víctimas, para los familiares de aquellos que murieron en este incendio por un lado, y por el otro lado, los mecanismos de no repetición. Y creo que yo me gustaría concentrarme en este punto de mecanismos de no repetición, porque aunque cambiaran a la cabeza del instituto todos los directores, etcétera, si no transformamos algunas, digamos, de las estructuras de la dirección finalmente y vocación del instituto, pues difícilmente vamos a tener resultados distintos, que es lo que realmente importa para contar con una política migratoria segura, ordenada y más humana. Nosotros hicimos un decálogo, más de 350 organizaciones desde Centroamérica hasta Estados Unidos, con muchos grupos de migrantes entrevistados también para este decálogo, y ahí ponemos las 10 acciones clave que además se pueden hacer, son factibles, es decir, el Estado mexicano pudiera en los siguientes 2 años implementar todas esas acciones, algunas de ellas son incluso implementables de inmediato, y creemos que es por ahí también que el Estado debe responder. O sea, sí tenemos que ver cambios, debería estar ya una revisión minuciosa de las 56 estaciones migratorias, quiénes están a cargo, quién se va a encargar de brindar la seguridad en esos lugares. No pueden ser empresas privadas. Tenemos ya la Suprema Corte de Justicia también el día de ayer decía, ayer o antier, que es la Guardia Nacional quien tiene que encargarse de estos edificios e instalaciones estratégicas del gobierno. Tenemos que hacer que se modifique, ya empezó el proceso, pero tenemos que ver hasta que finalice el proceso de modificación del artículo 111 de la Ley de Migración, que hoy permite que los migrantes estén básicamente encarcelados de 15 a 60 días para que no sean más de 36 horas el periodo de detención de estas personas al ser un proceso administrativo y al no ser delincuentes y no estar tipificado así en la ley mexicana, entre muchas otras cosas. Entonces, creo que son 2 puntos. Por un lado, es muy importante que se siga el lado de la justicia, que veamos quiénes resultan responsables y por qué, y que se conozcan los detalles. Creo que la Fiscalía nos tiene que dar a conocer detalladamente todo lo que ellos están investigando y encontrando, por un lado, pero por el otro lado no se nos debe olvidar que ahí hay víctimas, hay familias que requieren una reparación del daño, que va por lo monetario, pero que también va por lo psicoemocional, que va también por el tema de que nos aseguremos que nunca más esto vuelva a suceder en México. Y creo que el flagelo más importante del Instituto Nacional de Migración está en el territorio. Son algunos funcionarios, porque también hay buenos funcionarios, que no hay que tampoco que todos meterlos en una bolsa, pero sí hay funcionarios en territorio que están cobrando todo el tiempo, que hacen actos de corrupción y que tienen que terminar eso y se tienen que llevar a cabo los mecanismos adecuados para encontrar y cesar a estas personas, porque finalmente desde ahí comienza pues todo este viacrucis que los migrantes tienen que pasar en el sistema mexicano, que en la ley pues es muy garantista, pero que en la realidad no lo está haciendo. Hoy a los legisladores también les vamos a hacer un llamado para que verifiquen que realmente se cumpla la ley, para que haya algunos mecanismos de control y de revisión. Pues Eunice, tomando todas estas consideraciones y por lo que hemos visto, porque no es la primera vez que mueren migrantes en México y en forma tan masiva y tan trágica,
pareciera que más allá del decálogo incluso podría ser necesaria la refundación, la recreación de un instituto o de una comisión de migración en México que realmente cumpla con su vocación. Yo creo que sí tenemos que ver que cumple con su vocación. Yo no estoy de acuerdo con el borrón y cuenta nueva. O sea, esas propuestas me dan un poco de miedo. Ya lo vimos lo que pasó con el Seguro Popular, ¿no? El borrón y cuenta nueva no es necesariamente, es mejor desde lo que tenemos, porque tenemos una ley garantista. Hay que hacer que esa ley se cumpla. Hay que hacer que, lo que te decía, estos temas de corrupción del instituto, quienes están encargados de las estaciones y de los temas del Instituto Nacional de Migración, realmente sea gente preparada para ello. Incluso la Guardia Nacional, si se le va a dar esa tarea, que lo veo correctamente, porque finalmente es el Estado quien debe custodiar estos edificios del Estado y no empresas privadas, pero incluso la Guardia Nacional tiene que estar formada en proximidad, en migración, o sea, elementos básicos, ¿no? De perspectiva de género, de atención a poblaciones vulneradas. Entonces, yo soy de la idea más de ¿cómo hacemos con esta estructura que tenemos de más de 5,000 personas, con todo este mandato y esta ley de migración? ¿Qué tenemos, qué artículos de la ley tenemos que modificar y cumplir? ¿Cómo hacemos que se cumpla la ley? ¿Y cómo modificamos finalmente en el territorio esto que duele, que es la corrupción y la atención cercana a los migrantes? Tenemos que poner, por ejemplo, módulos de atención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estén ahí en donde están las grandes masas, las grandes concentraciones de migrantes, tratando de forma empática de levantar también la denuncia para entender todo este delito que sufren las personas en movilidad. En fin, creo que se trata más bien de afinar, de cumplir, de redireccionar, de replantear una relación bilateral distinta con Estados Unidos en materia migratoria, porque finalmente los acuerdos que hemos aceptado del título 42, que es una deportación expedita con pretexto de salud de 8 países a México, el tema del quédate en México, en fin, diferentes políticas con Estados Unidos también tienen hecha una olla de presión nuestra frontera norte, y si todo eso no cambia, finalmente nada va a cambiar de fondo. Pero yo creo que más que borrón y empezar algo de cero que no va a dar ni tiempo, ni creo que vaya por ahí, ¿cómo hacemos que se cumpla la ley, que mejoremos estructuralmente lo que se requiere el instituto, que transitemos de estaciones migratorias a centros de apoyo integral al migrante, que se dé una instrucción distinta a las personas, que hay una voluntad política distinta de mayor apertura, empatía, integración migrante? Va más por ahí, por accionar, creo yo, políticas públicas y direccionar. Bienvenidas, y además se hace una comisión que va a aportar y ayudar en este tema, qué bueno, pero creo que también estas experiencias de realmente eliminar lo que hay para hacer algo completamente nuevo tampoco han sido del todo exitosas. Y repito, ahí tenemos el ejemplo del Seguro Popular y que se transformó al INSABI, que el INSABI murió el día de ayer. Sí, Eunice, vamos a estar atentos al seguimiento que le den las autoridades a este planteamiento, a este decálogo que han presentado las organizaciones migrantes, promigrantes en México y en Centroamérica. Gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.